conecta. La solidaridad nos une. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Bien, seguimos en Mercados por Expertos, en este caso con la Agenda PYME, como todas las semanas. Hoy para hablar del Mercosur, del bloque regional, claro, y sus posibles acuerdos de libre comercio con otros bloques del planeta, en momentos en que crece de alguna forma alarmantemente el proteccionismo en el mundo. Un tema que claramente es muy importante para las pequeñas y medianas empresas, tanto por el lado de las oportunidades como por el lado de las amenazas. Para hablar sobre el tema, hoy me acompaña el doctor Marcelo Elizondo, director de DNI, una consultora especializada. Gracias por venir, Marcelo. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Bueno, en el Mercosur cambiaron los gobiernos de los dos grandes socios y daría la impresión de que el proyecto de bloque regional, de integración regional, se reimpulsa, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? Efectivamente, tanto la nueva administración de Argentina como la de Brasil, incluso la de Uruguay, que si bien pertenece al mismo signo político, tiene en Tabaré Vázquez un líder más internacional que en Pepe Mujica, su antecesor. En los tres países, Uruguay es más consistente en esto, hay primero una vocación de no tener tanto conflicto intrazona. Ya no vemos esas discusiones en las reuniones semestrales en términos de vos me restringiste o yo te trabé. Y a la vez, todos están hablando de acceder a terceros mercados. Quizás no lo habla en la misma sintonía. Argentina dio un paso hacia la Alianza del Pacífico. Brasil tiene más problemas domésticos que le impiden asignar capital político a la agenda internacional, pero cuando vino el presidente de Brasil a Buenos Aires dijo queremos flexibilidad para negociar hacia afuera. Uruguay también hace mucho que dice eso. La Argentina es el más dinámico, también está reimpulsando la negociación con la Unión Europea. La Argentina individualmente tiene negociaciones en marcha, por ejemplo, con México. Es otro momento, hay más internacionalidad. Sí, hay mayor apertura hacia el mundo, daría la impresión, más allá de lo que dice la consigna oficial, ¿no? Ahora, la pregunta es, Michel Temer en Brasil, Mauricio Macri en la Argentina, ¿son suficientes para consolidar esa apertura y, por ejemplo, para de alguna forma encauzar las negociaciones con la Unión Europea que hace tanto tiempo que se vienen dando sin que aparezcan frutos, ¿no? Lo primero que yo diría es que el Mercosur necesita mayor apertura porque de todos los bloques de integración del mundo es el más cerrado. En el año 2015 el Banco Mundial publicó un dato de economías según el grado de apertura y Argentina y Brasil están entre las 10 economías más cerradas del mundo. Por lo tanto, como bloque, el Mercosur es mucho más cerrado, tiene mucho menos comercio con el resto del mundo que lo que puede ocurrir con el NAFTA, con la Alianza del Pacífico, con el ASEAN, con la Unión Europea o con cualquier otro bloque. Por lo tanto, ahí hay una necesidad. En segundo lugar, es cierto que Brasil tiene un problema de crisis doméstica y de poca capacidad política del gobierno para salir. Política y económica en Brasil, ¿no? Definitivamente. Sin embargo, es cierto también que Brasil está haciendo unos ajustes internos bastante antipáticos, pero que le están permitiendo recuperar condiciones de competitividad para quizás el año que viene o el otro competir en mejor condición. Hay ajustes fiscales, hay congelamiento del gasto público, hay desregulación en muchos ámbitos, permiso para el ingreso de capital privado en la infraestructura, una reforma laboral, una reforma previsional en la agenda, por lo que quizás Brasil está reformando su casa para competir en mejor condición hacia adelante. Por ende, el más dinámico es la Argentina. El presidente Macri ha viajado por todo el mundo, se ha reunido con todos los líderes en el mundo. A todos les ha planteado que la Argentina tiene una doble agenda económica internacional, más comercio y más inversión. Es lo que se habló, por ejemplo, con el presidente Trump hace una semana, hace ¿no? poco. Por lo que yo creo que por la nueva sintonía, por los nuevos colores políticos, por los nuevos liderazgos y por la necesidad, el Mercosur va a avanzar hacia una agenda de más internacional. Quizás con un poco más de flexibilidad para adentro y también con la convicción de que una plataforma común... más flexibilidad, por ejemplo, a los ojos del acuerdo con la Unión Europea, potencial acuerdo. ¿Estás hablando de flexibilizar todo lo que sea el agro, que es justamente el rubro sensible de los europeos? La negociación con la Unión Europea lleva casi 20 años.
tiene algunos puntos muy conflictivos. El agro en particular, que es de lo más relevante para la Argentina. Y servicios para ello, ¿no? Para Argentina el agro es lo más relevante para entrar, pero para algunos países europeos, en particular Francia, es de lo más restrictivo, crítico, es lo que más defienden. Ellos también quieren venir al Mercosur planteando servicios, compras gubernamentales, propiedad intelectual. Yo creo que lo más probable es que allí haya algún avance con cupos o cuotas, acuerdos selectivos, no un acuerdo pleno, sino determinados espacios comerciales. ¿Lista de excepciones como hubo en la creación del Mercosur, no lo imaginás? ¿No? Puede ser, cupos, cuotas, lista de excepciones. Yo creo que van a haber espacios cuantificados para reducción de aranceles y de trabas, y en eso me parece que los dos bloques van a ser bastante cuidadosos. Yo creo que va a haber una agenda de avance, pero con cuidados, con espacios de desgravaciones arancelarias que van a ir midiéndose. Quizás es menos compleja la negociación con otros bloques, por ejemplo con la Alianza del Pacífico. Sí. Muchos de los miembros de la Alianza del Pacífico ya tienen acuerdos de preferencias arancelarias con los países del Mercosur. Chile, por ejemplo. Aparte son economías muchas veces complementarias, no son competitivas, ¿no? Y además son economías muy abiertas, por las que en realidad no hay que pedir que rebajen demasiado. Exacto. Porque ya son muy abiertas. En todo caso, quizás lo que hay que trabajar más en cuestiones no arancelarias, infraestructura, regulaciones administrativas o en frontera, me parece que va a ser menos compleja la Alianza del Pacífico que la Unión Europea. Y seguramente es una puerta de entrada a Norteamérica y también al Oriente, ¿no? A Asia, a China inclusive, ¿no? El entrar con un acuerdo de libre comercio con la Alianza del Pacífico. Este último punto es muy relevante. Si uno mira lo que está ocurriendo con el comercio exterior de la Argentina, hay un crecimiento notable de importancia relativa de Asia y de Asia-Pacífico. El año pasado, la Argentina le exportó al continente asiático más que al continente sudamericano. Le exportó a Asia-Pacífico 25% del total, más que al Mercosur, 20% del total. Estos hechos son inéditos. Claro. Entre los principales mercados para las exportaciones argentinas hay 4 gigantes asiáticos: China, la India, Indonesia y Vietnam. Hay un movimiento comercial hacia Asia-Pacífico, lo cual es consecuencia de la consolidación de la Argentina como país agroexportador. 2/3 del total son agroexportaciones, por lo que la Alianza del Pacífico en Sudamérica también puede actuar como puente para hacer todavía más fluido el ingreso al continente asiático. Es muy importante porque de eso se trata un poco, imaginar el futuro comercial de la Argentina y de la región, por cierto, en un escenario, como decía al principio, crecientemente proteccionista, ¿no? Con un Trump en Estados Unidos, con Brexit en la Unión Europea, que son de alguna forma trabas, ¿no? Yo diría que hay 3 planos. El primer plano es, en este momento de transición, todo el mundo está muy inquieto, hay retracción, no sabemos qué va a pasar con el Brexit, no sabemos cuánto va a avanzar Trump. Hay un segundo plano que es el de los dichos, que yo creo que es el peor, un discurso nacionalista, aislacionista, endocéntrico, sobre todo en los Estados Unidos. Theresa May en la conducción del Brexit se ha moderado mucho. El tercer plano es el de los hechos. Francamente, yo creo que al final del día, dentro de un año o dos, ni Trump va a ser tan proteccionista como se temía, ni el Brexit va a ser una salida del Reino Unido para encerrarse sobre sí mismo. Yo creo que el Reino Unido sale de la Unión Europea para integrarse con el resto del mundo. Esa es la visión del liderazgo de Theresa May, por lo que yo creo que en los hechos el proteccionismo va a ser mucho menos intenso del que hoy puede imaginar. El tiempo de los pragmáticos, seguramente, ¿no? Como los tiempos de Menem, ¿no? El gran pragmático. Doctor Marcelo Elizondo, director de DNI, consultora, muchísimas gracias por haber estado en Agenda PYME hablando sobre la economía mundial y el comercio. Agenda PYME que, claro, vuelve la semana que viene. Igualmente, la semana que viene vuelve Mercados por Expertos.